Ya me largaba a hablar sin grabar, ¿eh? No me hago el agrandado como que me venía acordando de grabar, ¿eh? Ya me largaba a hablar sin grabar. El último tema que quería tratar así como tema, es un poquito de irrigación de mano, ¿sí? Si alguno todavía no llegó a leer hasta ahí, escuche igual la clase, no se asuste y después puede rebobinar y enganchar el tema, ¿está? ¿De acuerdo? Okay. Sí, profe. Bien. Esperen que tengo que organizarme el escritorio, prender el Paint. Profe, Sí. antes de empezar con la irrigación, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Un tema anterior. Sí. Digo, cuando estábamos viendo lo de flexión y extensión en la clase, creo que fue en la Flash Consult anterior, que veíamos lo del codo, la flexión y la extensión. Sí. No entendí muy bien cómo me doy cuenta, o sea, sí me doy cuenta por los músculos que son flexores y extensores, pero había una explicación que era si va hacia caudal, creo que se flexionaba, y si va hacia craneal, al revés. Eso no lo entendí muy bien. ¿Cómo? Como para darme cuenta si de hacia dónde se dirige, si se flexiona o se extiende, eso no lo entendí. ¿Hacia dónde flexiona y extiende la articulación? Claro. Cualquier articulación se considera flexión al movimiento que disminuye el ángulo articular. Sí. ¿Sí? Es decir, que vos vas a estar flexionando una articulación cuando el ángulo articular disminuye. A nivel de los miembros, a ver, vamos a empezar ya con el primer dibujito del día. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Sí. Si hacemos un esquemita muy general del animalito, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo ve al animalito. Sí. El animalito hecho con palitos, ¿sí? Es pariente de este hombrecito. Si este hombrecito se compra un caballito, su caballito va a ser así. Bien. Entonces, si lo hacemos con palitos, vamos a ver que la columna vertebral flexiona, siempre se marcan las caras flexoras, la columna flexiona hacia ventral. Lo mismo que la cola, flexiona hacia ventral. Y la cabeza flexiona hacia ventral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Si ahora nos vamos a los miembros, miren esto qué interesante que es porque es una adaptación natural muy importante. La articulación del hombro flexiona hacia caudal. La articulación del codo flexiona hacia craneal. El carpo flexiona hacia caudal. Y las tres articulaciones del dedo flexionan hacia caudal.
¿Ah? Y lo interesante que yo les decía es, yo esto lo comparo con el miembro pelviano, los ángulos articulares, por una cuestión biomecánica, se invierten. La articulación de la cadera, ¿sí?, que es homóloga a la articulación del hombro, flexiona, perdón, no es homóloga, es análoga, análoga al hombro, flexiona hacia craneal. La articulación de la rodilla flexiona hacia caudal. ¿Ven que se invierten los ángulos articulares? Y la articulación del tarso flexiona hacia craneal. Hacia dorsal, en realidad. Acá no se dice craneal, dorsal. Y en cambio, todas las articulaciones del dedo siguen flexionando hacia plantar. ¿Cuál dijo la última, profe, después de la rodilla? Tarso. Ah, ¿No? ¿Ven cómo se invierten hasta el carpo? Se invierten las caras flexoras. sí. Profe. ¿De acuerdo? Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí, espere que le tengo que poner un bozalito al caballo este, pues se me va a ir, si no. Sí, listo. Dígame. Profe, en los ligamentos glenumerales solo están presentes, porque leí en la diapositiva que los ungulados solo tienen coracohumerales, ¿puede ser? Ay, que como les gusta el detalle mínimo. Siempre decimos que la articulación del hombro es una articulación donde el principal medio de unión es la cápsula articular. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Y vamos a encontrar algunos refuerzos de esa cápsula, algunos refuerzos. Aún más les digo, para disecarlos, hay que disecarlos con muchísimo, muchísimo cuidado. Que son los ligamentos coracohumerales y glenohumerales. ¿Sí? Sí. Los glenohumerales son característicos de los carnívoros. Se ubican bien, bien sobre la cara lateral de la articulación. Y los coracohumerales son propios de los ungulados, sobre todo en el equino, y se ubican craneales a la articulación. Pero repito, saber eso es un detalle ridículo. Los medios de unión de la articulación del hombro, si yo te los pregunto, son la cápsula articular, maten al perrito, la cápsula articular y la inserción de los músculos periarticulares. ¿Sí? Profe, perdón, hay gente en la puerta. Bueno, no puedo hacer de docente y portero. Las escuelas tienen portero aparte por algo. Ahí está. Listo. Ahí entraron los que estaban afuera. Bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con el caballito? Gracias, profe. Esto de los músculos periarticulares es importante, ¿eh? Porque a veces ustedes se creen que, no, porque yo sé los glenohumerales, está bien, yo digo, bueno, pero ¿cuáles son los tres grandes músculos periarticulares? A ver, ¿quién me los dice? El supraespinoso, Supraespinoso. infraespinoso y subescapular. Perfecto. Supraespinoso, infraespinoso. Profe, y nombró también al bíceps braquial, ¿puede ser? No. Porque para hacer músculo periarticular tiene que insertarse cortito alrededor de la articulación. Es decir, si esta es la cavidad glenoidea, esta es la tuberosidad supraglenoidea, acá viene la cabeza del húmero, y acá está el tubérculo mayor, por ejemplo, si lo estoy dibujando de lateral.
¿sí? Puede ser que Estamos esté de hablando de forma músculos. secundaria, porque lo ¿Cómo? decía en el video. El ¿Cómo, músculo cómo? bíceps braquial, que puede ser que esté de forma secundaria. Forma secundaria te lo acepto, pero no me lo envuelvan en una complicación. Entonces, el supraespinoso se inserta en el tubérculo mayor por lateral. Pero también se inserta por medial porque es el único que tiene una doble inserción. Ahí. ¿Sí? El subescapular viene, no lo voy a poder dibujar porque viene de caudal. Y el infraespinoso viene acá. Ve que se insertan bien pegaditos a la articulación. Por eso actúan como ligamentos. En cambio, el bíceps pasa pegado a la articulación porque se origina en la tuberosidad supraclenoidea, pasa por el surco intertuberal y después sigue, bueno, sigue por el brazo. ¿Sí? Pero tiene un tendón largo. Ese tendón largo no puede actuar como ligamento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, métanle la idea de los músculos periarticulares, incluye nada más que al supraespinoso, al infraespinoso y al subescapular. ¿Sí? Profe, ¿el naranja es el infraespinoso o el super? Infraespinoso. Gracias. Creo que será de yo. Profe dijo que esa vista es lateral, por eso el subescapular no se ve, No se ¿no? ve, claro. Claro. ¿Sí? Ok, genial. Bien. Bueno, hasta acá estamos de acuerdo con esto. Esto es un recordatorio. Vamos a ver un poquito de irrigación de mano. Para saber irrigación de mano tenemos que, digamos que podemos dividirla en tres tramos. Un tramo es la irrigación de antebrazo. ¿Por qué? Porque las arterias que vienen a irrigar la mano tienen que cruzar el antebrazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El otro tema es la irrigación de mano propiamente dicha. Y el tema que va en el medio es cómo se conecta la irrigación del antebrazo con la irrigación de la mano. ¿Sí? Entonces, primero vamos a repasar un poquito la irrigación del antebrazo. La irrigación del antebrazo dependiendo de las especies, pero podríamos decir que tenemos una arteria muy importante en la irrigación del antebrazo, que es la arteria mediana. ¿Sí? Es decir, que si yo dibujo un antebrazo, por ejemplo, del equino, tengo el radio,
¿Será posible que me salió tan feo el radio? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Bien. Ah. Muy bien. ¿Cuál era la arteria principal que llegaba al antebrazo? Ya habíamos visto que era la arteria braquial, cruzaba el brazo, ¿sí? Cruzaba la articulación del codo. Y después de dar una arteria a esta altura, justito después del codo, esa arteria que daba ahí era la arteria interósea común. Y después de dar la interósea común, ¿sí? Se iba a continuar como arteria mediana. ¿Sí? Quiere decir que el principal tronco arterial que yo tengo descendiendo a lo largo del antebrazo es la mediana. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Tenemos que agregar otras arterias? Sí, tendríamos que agregar 3 arterias más. Tres o 4. Y ahora vamos a ver cuáles serían. Por un lado tengo una arteria finita, ¿sí? No tan finita. Que venía por la celda craneal. ¿Alguien se acuerda cuál era esa arteria que venía por la celda craneal? La colateral radial. La colateral radial. Y tengo otra arteria finita que venía por la celda caudal. Dale. La colateral ulnar. La colateral ulnar. Muy bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Sí. tengo otra arteria que me queda acá, que salió, que es la interósea común. La interósea común va a seguir a lo largo del antebrazo. Dividida en interósea craneal e interósea caudal. Profe, hay preguntas en el chat. ¿Cómo se llama la principal de donde nacen la mediana y ósea? No. Ah, acá en proximal. Esto es la arteria braquial. Entonces, si yo hago una esquemita de esto, yo voy a decir, viene la braquial, la continuación de la braquial es la mediana, esa continuación se da cuando la braquial emite la interósea común. Y a su vez la propia braquial ya había dado antes la colateral radial
y la colateral ulnar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir que ahí tenemos las 4 grandes arterias que van a recorrer el antebrazo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. El niño, la persona normal llega hasta acá y dice, muy bien, recordaré esto. El niño nerd, entonces, el nerd nivel 3, no es muy nerd, es un nerd medianito, va a recordar que en el equino, la arteria principal a nivel del antebrazo es la mediana, solamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. En el bovino es la mediana y la interósea común. Y en el canino, la interósea común es más importante que la mediana. Esto no quiere decir que no estén las otras, no estoy diciendo que las otras no están. Lo que estoy diciendo es cuál es más importante cada especie. ¿Sí? Más importante en diámetro, ¿sí? En el diámetro del caño, ¿sí? De la cantidad de sangre que llevan. ¿Ah? Profe, ¿puede mostrar de vuelta el gráfico? Sí, sí. La portería. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Me alegro que estén de acuerdo. Volvamos acá. Quiere decir que vaya por donde vaya, por el antebrazo circulan 4 arterias importantes. ¿Ah? Bien. ¿Se acuerdan cómo habíamos empezado la clase? Diciendo que teníamos que ver 3 etapas. La irrigación del antebrazo, listo, ya la vimos. ¿Sí? Ahora tendríamos que pensar un poquito en la irrigación de la mano. Cómo se irriga una mano teórica. Cómo se irriga una mano teórica. Bien. Vamos a pensar en 2 dibujitos de la mano, ¿sí? Esperen que vamos a dibujar. Profe, ¿Sí? la que hizo como con rayitas ahí en el... La interósea. Ah, gracias. Profe, ¿la interósea sale a nivel de la articulación del codo? Justito después de la articulación del codo. Ok, gracias. Bien. ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí. Bueno, perfecto. Ahí dejé de compartir. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, vamos entonces, volvamos al dibujito. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Sí. Vamos a usar este dibujito. Bien. Yo acá tengo una manito, ¿sí? Una manito teórica. En este caso es una mano humana. ¿Sí?
donde vemos perfectamente las diferentes regiones, ¿sí?, de la mano humana. Queda peor así. Dejémoslo así. Bien. Vemos las diferentes regiones de la mano humana, que cuáles son esas diferentes regiones de la mano humana. Primero tenemos... A mí me parece presentación, anatomía 2, esto se ve, pero no veo nada. No, pero sí se ve, ¿eh? Yo estoy en la mano. Sí, sí, se ve. Capaz que No sé. tendrías que reiniciar el Meet. Ahora sí En lo veo. no sé. internet a veces se traba. ¿Y se ve la manito que saluda? Hola, Ahora sí, ahora sí. hola, hola. ¿Sí? También saluda así la manito. Hola, hola. Bien. Bueno, entonces tenemos la región del carpo, la región metacarpiana, y la región de las falanges. Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Fíjense una cosa. A nivel de la región del carpo, para cada metacarpiano, este sería el metacarpiano 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4 y este sería el 5. Existe a su vez un espacio interóseo, ¿sí? Es decir, un espacio entre los metacarpianos. Entonces se denomina espacio interóseo, ¿sí? O espacio interdigital. A nivel de los dedos, ya ese espacio no existe. Acá hay un hueco. Los dedos están separados. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener a nivel de la irrigación de la mano un plano dorsal, es decir, arterias que van por el dorso de la mano, y un plano palmar, arterias que van por la palma de la mano. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y en cada uno de los planos vamos a tener arterias digitales y arterias metacarpianas. Lo mismo acá, arterias digitales y arterias metacarpianas. Entonces yo voy a hablar de metacarpianas palmares, metacarpianas dorsales, digitales palmares. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Vamos a ver las arterias digitales. Las arterias digitales, tanto dorsales como palmares, no me importa, da lo mismo, van a empezar a la altura del carpo y van a empezar entonces como arteria, pongámosle digital palmar, que va a venir por acá, por el espacio interóseo. Y otra va a venir por acá. Y otra va a venir por acá. Y otra va a venir por acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, cuando esta arteria digital palmar, pues estoy dibujando palmares, ¿sí?, llegue a la altura del dedo, se va a dividir en una arteria para cada dedo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí.
Y lo mismo va a ser esta. Profe, ¿puede repetir, porfa? Cada una de estas arterias digitales palmares, cuando lleguen a la altura del dedo, venían a la altura del metacarpiano, cuando llegan a la altura del dedo se tienen que dividir en una arteria para cada dedo. Ok, gracias. Fíjense cómo van haciendo, miren el dibujito. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Quiere decir que a Sí. esta digital palmar, ¿en cuántos dedos termina? En 5. No, una sola de ellas. ¿En cuántos dedos termina? En dos. En dos. Entonces le vamos a poner digital palmar común. Digital palmar común. Común porque es común a 2 dedos. ¿Y cómo la vamos a identificar? Y con un numerito. Entonces, esta es digital palmar común 1. Porque está en el primer espacio interdigital. ¿Y a esta cómo le pondrían? Digital, palmar, común 2. 3. Digital, exactamente. Digital, palmar, común, 2, y esta sería la 3 y esta sería la 4. ¿Sí? ¿La digamos bien? Sí. Ahora, estas digitales que están acá, esta y esta, esta y esta, esta y esta, esta y esta, todas estas, ya no son comunes porque van a un solo dedo. Entonces a estas le vamos a poner digital propia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. La pregunta es, ¿esta es la digital propia de qué dedo? 2. Del dedo 2. Entonces le ponemos digital propia 2. Pero, A Baxil. Claro, profe, pero pero esta no también es viene. digital, esta también es Claro, digital digo. propia 2. Abaxil o axil. Perfecto, muy bien. Esta es digital propia 2 abaxil y esta es digital propia 2 axil. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sabiendo que en la mano humana o en cualquier mano, en la del perro también, en cualquier mano de 5 dedos, el eje principal va a estar pasando entre el dedo 3 y 4. Este es el eje de la mano. Entonces fijémonos dónde va a cambiar el nombre. ¿Sí? A ver. Sí. Vamos a marcar 4 arterias. Esta. Uy, qué horrible. Esta. Esta y esta. Voy a usar las iniciales, no queda bien, pero bueno, le voy a poner el nombre completo, después no vas a saber qué es. Esta es la digital. Díganme ustedes, dale. Propia. Digital propia 3. 3 Abaxil. 3 abaxil. Muy bien. Abaxil. Esta, digital. Propia 3 Propia axil. 3 axil. Propia 3 axil. Muy bien. ¿Y esta? Digital propia Digital 4 propia axil. 4, axil. Digital propia. Muy bien. Digital propia 4 axil. Ven que se dio vuelta ahora. Sí. Porque ahora el eje quedó de este lado. Sí. Y digital Propia 5. propia 4 Axil. Ah, ¿Sí? ¿De acuerdo? sí.
Profe, ¿esto pasa tanto en el plano dorsal como en el palmar? A ver, ahora voy a llegar a eso, espérenme. Quiero que entendieron la nomenclatura hasta acá. Sí. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Digitales propias, en cada dedo hay una de cada lado nada más. Entonces ahora uno dice, bueno, pero ahora con todo ya no entiendo más nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que hay una de cada lado? Sí, porque el esquema, entonces, general de irrigación de una mano de 5 dedos, me quedaría así. Me quedaría de la siguiente manera. Yendo de dorsal a palmar, a nivel de la región del metacarpo, yo tengo cuatro planos de irrigación. Tengo las digitales, dorsales, comunes, tengo las metacarpianas, dorsales, tengo las metacarpianas palmares, y tengo las digitales palmares comunes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Quiere decir que a nivel del metacarpo tengo 4 planos de arterias. De dorsal a palmar. De dorsal a palmar. Es decir, si ustedes apoyan la mano en la mesa, si apoyan la mano en la mesa, como está apoyada la mano de esta radiografía, y en algún espacio interóseo, por ejemplo acá, no, en un espacio, perdón, interdigital, a nivel del metacarpo, ¿no es cierto? A nivel del metacarpo, se clavan un cuchillo o un clavo y lo empiezan a hundir. Lo primero, el primer vaso que ese clavo va a tocar es la digital dorsal común. A ver, aún más, les puedo hacer un dibujito acá abajo así. Supongamos que yo corto la mano a esta altura. ¿Sí? Le agarro un hacha y les corto la mano a esta altura. Pasando por los metacarpianos. ¿Sí? No es muy agradable, pero bueno, es necesario para que aprendan. Entonces me va a quedar la manito cortada y voy a ver esto. Huesito, 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 huesito. ¿Sí? ¿Está? Y la pielcita de la mano haciendo esto. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien. Estos huesitos todos tienen su cavidad medular porque los metacarpianos son huesos largos. Bien. En cada espacio interdigital voy a ver entonces esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. 4 arterias en cada espacio interdigital. En orden, ¿cuáles son? Y la más superficial en la parte dorsal de la mano. La más superficial. La digital propia, ¿no? dorsal, no, digital dorsal común. Ah, común. Luego tengo
la metacarpiana dorsal, luego tengo la metacarpiana palmar y luego tengo la digital palmar común. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Bien. Cuando llegamos a la región del dedo, todas estas arterias se van a reunir. Todas estas arterias se van a reunir y van a dar origen a las arterias digitales propias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Lo único que cambia de este esquema de una mano a otra, es el número que le vamos a poner a cada una de las arterias que tengamos. Y, por suerte para nosotros, en los mamíferos domésticos, salvo en el perro, las digitales dorsales comunes han desaparecido. ¿Está? ¿Sí? En el perro son muy finitas, están todavía, pero en las demás especies han desaparecido. Profe, ¿hay alguna razón para eso? Sí, hay una razón muy importante, muy buena su pregunta. Fíjese una cosa. Si yo tengo un animal que camina en 4 patas, como el caballo, acá está el carpo, Profe, ¿sí? ¿desaparecen todas menos en la del perro, dijiste? En el perro no desaparecen del todo. Ah. ¿Sí? Si este animal va avanzando entre los yuyos, acá le ponemos unos yuyos, y les ponemos unas ramas, y a estas ramas le ponemos unos pinches, ¿sí? Y acá dibujamos un cardo asnal, bien pinchudo. Un cactus, profe. Menos mal que le gusta dibujar, profe. Sí, muy bien. ¿Cuál es la parte de la mano que va a tener que ir golpeando todo lo que encuentre en su camino para abrirse paso? El casco. Dorsal. La parte dorsal, toda esta parte de acá. Entonces es lógico que la irrigación principal venga por acá. ¿Sí? Es decir, trato de no irrigar mucho esta parte, porque esta es la parte que va a ir golpeando cuando el animal avanza. Todo esto, no solamente esa que marqué, toda esta parte del miembro es la que va a ir golpeando. Entonces yo voy a mandar toda la irrigación principal, la voy a mandar por caudal. ¿Sí? Y por palmar. Porque es mucho más seguro. ¿Está? Aún más, después cuando veamos el miembro pelviano, ¿por qué lado les parece más seguro el miembro pelviano? Al revés. Volvamos al esquema de mi caballito de palito. Claro. Acá. Parte dorsal de la mano y craneal del... Exactamente. A nivel del miembro torácico, el lugar más seguro es caudal y palmar. Y en cambio, a nivel del miembro pelviano, el lugar más seguro es craneal y dorsal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué solo la digital común desaparece y no la metacarpiana? Porque las metacarpianas van escondidas entre los huesos. Esas no van a golpear. Ah, Fíjate una cosa, volvé al esquema de la mano.
Claro. Fíjate dónde va la metacarpiana. Va bien entre los huesos. ¿Ah? Entonces solamente en el canino quedó como chiquita nomás. Claro, pero ¿por qué en el canino queda? ¿Cómo pisa el perrito? El perrito pisa de tal manera que Pronado. todos pisan pronado, pero el dorso de la pata del perrito queda hacia dorsal. Entonces está mucho más protegida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, en dorsal solo estarían las arterias digitales metacarpianas. En la parte dorsal, sí. Después ahora lo vamos a ver especie por especie, no se haga problema. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, sí. Muy bien. Vamos a admitir a Yumiko, que recién llega. Ahí está. Muy bien. Profe, Sí. una duda que me quedó de cuando nombramos a las digitales propias Sí. del dibujito anterior, es si la del quinto dedo, ¿cómo se llama? Si es también axil o... No, las externas, buena pregunta, porque eso lo quería aclarar después, pero usted ya me spoileó la película. Ah, bueno. El alumno inteligente, como nuestra compañera acá, se dará cuenta que al dedo 5 le está faltando una arteria, la que vendría por este lado. ¿Sí o no? Y el 1 también. Y al dedo 1 le está faltando una arteria que tendría que venir por este lado. ¿Sí? Muy bien. Ahora le vamos a poner nombre a esas arterias que le están faltando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Voy a dejar de grabar un minuto, así voy a calentar un poquito más de agua y ya estoy con ustedes de vuelta. No quiero